Balak. Hoy tenemos entonces la parashá Balak. Balak significa devastador, así mismo, ¿sí? Debemos entender que esta enseñanza entra en el mes de Tamuz, ¿sí? Estamos en el mes de Tamuz. Entra en el mes de Tamuz, y el mes de Tamuz es muy complicado, porque pasaron muchas cosas. Obviamente, de hecho es más que seguro, ¿sí? Que ya vienen teniendo algunas circunstancias, ¿sí? Algunas cuestiones por demás. En todos los meses tenemos problemas, pero este mes es por demás. ¿Pero por qué será? Lo que pasa es que obviamente el 17 de Tamuz, ¿sí? Más, para que tengan ideas, el martes que viene, el martes que viene es 17 de Tamuz. Moshe rompió las tablas. Las tablas de la ley. Quebró. Y uno dice, ¿por qué habrá quebrado las tablas de la ley? No es el tema a tocar, pero debemos entender, debemos comprender lo siguiente. Y esto es, te voy a dar una de las claves, ¿sí? Una de las claves es que debemos comprender que las herramientas no son el objetivo. ¿Por qué rompió las claves Moshe? Moshe rompió las claves. ¿Por qué rompió las tablas? Porque las herramientas no son el objetivo. Él entendió específicamente que las herramientas no eran el objetivo, ¿sí? ¿A qué estamos hablando? Que solo son medidas para mejorar como persona. El objetivo específicamente, o sea que si la persona no cambia en sus rasgos de carácter, seguirá siendo la misma persona que era antes, con Torah o sin Torah. Por eso mismo vino Moshe y los vio específicamente danzando, realmente como si estuvieran locos como hoy, por ejemplo, danzando, pero estaban delante del becerro de oro. Y Moshe rompe las tablas y dice, esto no es el objetivo. Estos con Torah o sin Torah van a seguir siendo la misma persona. Acá hay un problema serio, dijo Moshe. Acá hay un problema serio. Entonces él rompe las tablas, ¿sí? Rompió las tablas. Realmente lo que debemos entender específicamente, ¿sí? Es que obviamente es necesario el esfuerzo. Es necesario el esfuerzo específicamente, como lo dice en Josué, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente. Y después dice, sé muy valiente para guardar y poner por obra. Ese es el problema. O sea, obviamente que la palabra dentro nuestro no va a hacer nada si nosotros no nos esforzamos. Dios hace lo divinamente posible, pero nosotros tenemos que hacer lo humanamente posible. Y cuando se unen esas dos fuerzas, tanto lo terrenal con lo espiritual, entonces surge un caos, una explosión específicamente. Y esa explosión es la que trae el cambio. Es en donde comienza obviamente a cambiar todas las cosas. De hecho, la persona podría incumbir en el grave pecado llamado Hilul Hashem. ¿Qué significa Hilul Hashem? Profanar el nombre de Dios. Si la persona no cambia, no tiene un cambio, entonces entra en el terrible pecado de profanar el nombre de Dios. O sea, tener comportamientos que no te diferencien de los demás. Tener comportamientos que no te diferencien de los demás, obviamente, es incumbir en el pecado de Hilul Hashem. Obviamente, profanar el nombre de Dios. Debemos entender entonces, obviamente, que es necesario hacer el esfuerzo del cambio, ¿sí? Hacer el esfuerzo del cambio es sumamente importante. Aunque a veces tienen mejor comportamiento los gentiles que nosotros. Es una realidad. De hecho, es más. A veces, no siempre, a veces. Pero en esto de volvernos locos por la alabanza no nos ganan, ¿eh? No quédense tranquilos que en esto el comportamiento es nuestro, como si estuviera loco, dijo el apóstol Pablo. Por eso necesitamos entender, ¿sí? Necesitamos entender. Ahora hago una pregunta y a ver si la pueden contestar. ¿Qué es lo más valioso? Y yo ya la contesté y te puedo asegurar que hasta no voy a decir cuál fue mi respuesta, obviamente, porque cuando realmente estaba estudiando digo, ¿qué es lo más valioso? ¿Sí? ¿La Torá o tu alma? ¿Qué es lo más valioso? Sabiendo y entendiendo lo que recién estuvimos hablando, ¿qué es lo más valioso? ¿La Torá o tu alma? La Neyamá, claro, totalmente. La Neyamá es lo más valioso que tenemos.
¿Me entiendes? Bendito sea su nombre. Sí, exactamente. Un rabino un día le dijo a su alumno estaba transcurriendo en acciones vanas, acciones que no traían, ¿sí?, honra al Altísimo. Entonces le dijo el rabino al alumno, ven para acá, le dijo. Y cuando entró el alumno le dijo, sí, rabino, ¿qué quiere? Toma el Sefer Torah. Y él, chocho, porque claro, ¿se acuerdan? ¿Saben lo que es el Sefer Torah, no? Los rollos. Él le dijo, el Sefer Torah. Y agarró el Sefer Torah con todas las ganas, específicamente esos rollos que están labrados en hebreo, ¿viste? Así, que están labrados en hebreo. Y entonces agarra el Sefer Torah en sus manos, ¿sí? Y el alumno estaba contentísimo. De hecho, es más, una honra sentía porque le dijo, toma el Sefer Torah. Entonces él estaba muy contento, se sentía muy honrado, bendecido. Bendito sea su nombre. Luego el rabino le dice específicamente, ahora dice, suéltalo. El rabino le dice, suéltalo, ¿sí? Y entonces él le dice, ¿cómo que lo suelta? Le dice, sí, suéltalo, déjalo caer, suéltalo, deja caer el Sefer Torah. Todos saben específicamente, aquel que entiende esto, que si se cae el Sefer Torah, o sea no se puede caer el Sefer Torah, ¿me entiendes? Pero el rabino le dijo, suéltalo, ¿me entiendes? Que lo deje caer. Dijo el rabino, déjalo caer. Entonces el joven le dijo, no, ¿cómo voy a hacer esa cosa, rabino? No, maestro, no, rabino, no puedo dejar caer el Sefer Torah. ¿Cómo voy a hacer eso? Dice, no, suéltalo. No, soy tu maestro. Yo te digo que lo sueltes. Entonces le dice, de ninguna manera, yo no puedo soltar el Sefer Torah. Le dijo, no lo puedo soltar. Le dijo, pero soy tu maestro, me estás desobedeciendo, suelta el Sefer Torah. Y entonces le dice, no lo puedo soltar. Entonces el rabino le dice específicamente, tú no estás dispuesto a soltar un pergamino, le dijo, pero sí estás dispuesto a tirar tu vida por la borda. ¿Cómo es eso? Te digo que sueltes un pergamino simplemente. Y no estás dispuesto a soltar el pergamino, pero estás dispuesto a tirar tu vida por la borda por tus malas acciones. ¿Cómo es el asunto? Dice. Tus malas acciones son las que deshonran a Hashem. No es si sueltas o no el pergamino. Son tus malas acciones, dice. Al tener conductas indebidas que no están conectadas a tu vida espiritual, ¿sí?, es la deshonra que tú traes a Hashem. No el pergamino, porque el pergamino, al fin y al cabo, como siempre decimos, es el envase. Es el envase. Todo lo que está dentro, que es lo espiritual, es lo que nosotros necesitamos absorber de ese pergamino. Como hablábamos hoy en la mañana. Por eso digo, debemos entender, ¿sí?, que en estos tiempos, este mes, nos lleva, hay una negatividad mucho más fuerte que en otros meses, y que nos llevan específicamente a ¿qué? A tener conductas indebidas, ¿sí?, las cuales específicamente, obviamente, necesitamos cambiarlas, hacer el esfuerzo de cambiarlas, aplicar la Torah a nuestras vidas, pero cambiarlas. Si nosotros no hacemos el esfuerzo de cambiarlas, estamos entrando en el grave pecado de Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. Y eso es lo que no es bueno. Eso es lo que no es bueno. Uno dice, no, lo que pasa es que estoy estudiando Torah, lleva tiempo el cambio. El cambio lleva el tiempo en que tú te decidas a cambiar. Mientras que tú no te decides a cambiar y a dejar las cosas de lado, entonces específicamente, ¿sí?, estás deshonrando el nombre de Hashem. Y es tan simple como eso, porque tiene que ver con la voluntad de una persona. Yo deseo cambiar. Entonces uno dice, bueno, sí, pero falta, es un proceso. No es un proceso. Es el hecho de dejar de hacer lo que estás haciendo mal para hacer lo correcto. Hay un punto de inflexión en eso. O sea, no es que es un proceso para dejar y mentalizarme que tengo que dejar de hacerlo. Obviamente, tranquilo, porque si no me puedo romper. Tranquilo. El que te va a romper es Dios cuando te agarre en el trato. Si es que no dejas específicamente las malas acciones. Es tan claro y evidente. Por eso mismo entendemos específicamente que este es un mes complicado. Pero este es un mes que te lleva a experimentar, ¿sí?, acciones totalmente, obviamente, tal vez acciones específicamente, ¿sí?, que tienen que ver con tu vida pasada. Pero es el momento, es el mejor mes
que tenemos para transformar la negatividad en positividad y hacer que eso se convierta en bendición. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. La respuesta es, efectivamente, es más valiosa tu neyamá que la misma Torá. Es más valiosa tu neyamá que la misma Torá, porque la Torá está dentro de tu corazón. Está dentro y rige dentro de tu corazón. Si nosotros no entendemos que la Torá está dentro de nuestro corazón específicamente, ¿sí? Entonces tenemos un problema serio. El objetivo no son las herramientas, entonces. ¿Cuál es el objetivo? Sino que el objetivo es que la persona transforme su vida y sea de bendición para otras personas. Eso es lo que va a generar el cambio en nosotros. Una mala acción es devastadora. Como aprendimos específicamente en Jucat, la clase pasada, hemos entendido que los mandamientos, las acciones que hacemos, que llevamos a cabo, no tenemos la conciencia suficiente como para poder entender la magnitud, ¿sí? La magnitud, la explosión que una acción hace en el mundo espiritual. La reacción es tremendamente, obviamente, favorable o desfavorable, según la acción que lleves, porque si hay acción negativa, entonces obviamente la retribución va a ser devastación. Pero si hay una acción positiva, entonces la retribución va a ser de bendición. Eso tiene que ver con los tres mundos. Qué lástima que no estuvieron hoy a la mañana para explorar los tres mundos, en el sentido de poder detallar específicamente, pero ya lo vamos a volver a explicar, porque realmente hoy trabajamos bastante, fuimos ahí, y posiblemente estemos hablando en este tiempo. Así que no se trata de cuánta Torá tengas encima, no se trata de cuánta Torá tengas encima, sino que se trata de cuánta Torá puedes aplicar para tu vida. Es preferible que leas un mandamiento, y si solamente un mandamiento es eficaz en tu vida, que lo hagas, pero que lo hagas bien. Si vas a leer algo de la Torá, que esa Torá sea efectiva en tu vida, ponla por obra. Eso va a ser mucho más práctico que leer un montón de cosas y al fin y al cabo no poner nada en absoluto en prueba. Porque al fin y al cabo, específicamente, estamos perdiendo el tiempo. Es peor. Entonces, cuando tengamos una cosa en común, después, cuando hayamos trabajado una parte de la Torá, entonces después podemos seguir con el resto. Por eso mismo es necesario, ¿sí?, poner en prueba, ¿sí?, una sola cosa a la vez para que entendamos o para que llevemos a cabo el proceso, no el proceso, sino el cambio efectivo en nuestras vidas. ¿Sí? Efectivo en nuestras vidas. Cuando hablamos de malas acciones, también hablamos de malos pensamientos. Hablamos de malos pensamientos y de cosas que obviamente están clavadas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Me entiendes? Porque una mala acción viene obviamente de la profundidad del corazón. ¿Sí? Entonces debemos entender, obviamente, que debemos reparar también esas cosas. Debemos reparar esas cosas. La parashá dice, y vio Balac, hijo de Zippor, a todo lo que hizo Israel al amorreo. Y vio Balac, ¿sí? Números 22, versículo 22. Capítulo 22, versículo 2. ¿Qué es lo que vio Balac entonces? ¿Qué es lo que vio Balac entonces? Y acá vamos a aprender algo muy importante. Vio los 5 reyes supremos que en el futuro caerían ante la santidad de Moshe Rabbeinu. Vio los 5 reyes supremos que iban a caer ante la santidad de Moshe Rabbeinu. Realmente cuando dice la palabra ahí vio, no es que vio en el mundo natural. Cuando la palabra ahí dice vio, dice que Balac vio, pero en el mundo espiritual. Balac vio en el mundo espiritual una profecía, una dirección profética, vio una visión profética. Él vio, dice, hijo de Zippor, todo aquello que hizo Israel al amorreo. ¿Qué hizo específicamente? ¿Me entiendes? Él vio, dice, vio con los ojos del espíritu. Ahora debemos entender lo siguiente. Balac, tanto como Bilam, ¿sí?, representan a la falsa profecía. Exactamente. La hechicería y la adivinación. O sea que Balac y Bilam representan profecía, hechicería y adivinación. Ellos recibieron un tipo de profecía, un tipo de nebuá, un tipo de profecía que provenía ¿de dónde? Del Sitra Achra, ¿sí?, del mundo de las tinieblas. Por esta razón, antes de que acontezca lo relacionado con Israel, él
simplemente ya lo sabía. Porque específicamente ellos eran hechiceros, eran brujos, eran hechiceros. Ahora, era llamado Balac era llamado Balac ben Zippor, ¿sí? Balac ben Zippor. Zippor significa pájaro, hijo de Zippor. Zippor significa pájaro. Para que tengan en cuenta algo, Balac específicamente, cuando recibía la profecía, ¿cómo es que Balac recibía la profecía? Balac recibía la profecía a través de los pájaros. Usaba los pájaros específicamente para adivinar a través de ellos. Hacía un proceso de hechicería. Trabajaba específicamente con la adivinación de los pájaros. O sea que a través de los pájaros él recibía la profecía. No me pregunte cómo hacía para entender a los pájaros, ¿sí? Porque la verdad que no lo sé. Pero lo Ben Zippor significa Zippor significa pájaros. Hijo de Zippor, hijo de los pájaros, ¿sí? Tiene que ver con la práctica de la adivinación a través de los pájaros. Esto era lo que era Balac. Balac era un hechicero. Vamos entendiendo un poco. Y vio Balac. No físicamente, sino a través de la profecía. En Números 22, del 2 al 5, por ejemplo, ¿sí? Balac, ahí se muestra que Balac, está escrito que Balac envía a mandar a Bilam, envía a buscar a Bilam, ¿sí? Y Bilam específicamente venía con una burra, siempre andaba con un asna. Bilam andaba con un asna específicamente. Bilam andaba siempre con una burra, con un asna. Así que si leemos esos versículos vamos a ver específicamente que él envía a buscar a Bilam, ¿sí? La Torá dice que Bilam tomó su asna, ¿sí? Y emprendió camino para maldecir al pueblo de Israel. Eso es lo que dice la Torá. Y en el camino se le apareció un ángel, ¿sí? Un mala, se le apareció un ángel con una espada, tratando de evitar que Bilam maldijera al pueblo de Israel. Pregunta: ¿usted sabe cómo se le llama al ángel, al malaj que se le presentó delante de Bilam? ¿Cómo está traducido en hebreo? Se le presentó Hasatán. Pero se los voy a dejar en el tintero, no les voy a explicar estas cuestiones, ya para que reaccionen. Se le presentó Hasatán. Hasatán se le presentó a Bilam, y obviamente, y el único que pudo ver esas cosas fue el asna. Dice específicamente que el asna, ¿sí? Detuvo su marcha, obviamente, ¿sí? Y que, ¿por qué? Porque ella estaba viendo al ángel, al malaj, estaba viendo al Hasatán en medio, delante de ella. Iba para un lado y para el otro y no podía avanzar. Entonces Bilam, no quería avanzar, y Bilam maltrata al asna, agarra un palo y le quiere pegar al asna. Comienza a maltratarla, a pegarle. Y dice la palabra que el asna le habló. Pero no dice la palabra que Bilam se asombró. Cuando vemos los detalles específicamente, obviamente podemos entender claramente que, obviamente, al hablarle el asna a Bilam y ver que no se asombró, sino que Bilam le contestó, se puso a dialogar con el asna, podemos entender claramente que esa asna ya hablaba hace tiempo. Tenía conversaciones con el asna. Imagínense, como el gaucho ese que fue, no le voy a contar el cuento, porque la Torá también es gozo, y uno debe entender específicamente. Acá también pasó algo, dice, como ese gaucho dice que iba por el campo, con su perro al lado, y de repente pasa por el lado de una vaca, y la vaca lo mira al gaucho, el gaucho mira a la vaca, y la vaca le dice: buena vecino. Y el gaucho lo mira al perro y sale matando para el rancho, porque la vaca le había hablado. Y llegó al rancho y le pegó unos martillazos a la puerta, y cerró la puerta, y se quedó asustado así, con el perro adentro. Y el perro estaba adentro, y lo miró al perro, y el perro lo miró al amo, y el perro le dice: qué susto nos pegamos, dice. Imagínese que le hable un animal. ¿Me entiende? Pues no, vamos a ver si no va a salir corriendo como el gaucho ese. Y el asna le habló a Bilam específicamente. O sea que era algo común hablar con el asna que él tenía, ¿sí? O sea que dialogaba. ¿Qué es esto entonces?
¿qué es lo que podemos entender de este punto? Parece ser que Bilam estaba acostumbrado a dialogar con el asna, ¿sí? Pues él no se asombró, sino que habló, dialogó con el asna. Ese es el punto. Entonces, dicen los sabios, ¿sí?, que Bilam tenía cópula con el asna todas las noches. Él tenía relación todas las noches, al nivel de perversión. El nivel de perversión, mejor dicho, que tenía Bilam era el nivel de perversión de la zoofilia. Eso es lo que era Bilam. El nivel de la perversión de Bilam era la zoofilia. Conozco un pueblo en otro país, no sé si acá en otro país, que cuando los chicos, cuando los jóvenes llegan a la edad de la madurez, llegan a la edad de la adolescencia, le regalan, y estoy en serio, le regalan un asna. Le regalan un asna al chico. ¿Para qué? Usted ya se debe imaginar. ¿Me entiende? Estas cuestiones son ciertas, porque hay un pueblo que hoy en día, en la actualidad, sigue haciendo estas cuestiones con sus hijos. Esa es la perversión, es el grado de perversión, zoofilia. Es un grado de perversión a tal punto, obviamente, que a través de la zoofilia él podía conectarse con el Sitra Achra. Él se conectaba a través de la zoofilia con el Sitra Achra. El Sitra Achra es, obviamente, ¿sí?, la mala intención, ¿sí? Y de ahí recibía él la nebuá, la profecía. ¡Wow! Impresionante. Es lo que no nos debe asombrar. Lo que pasa es que a lo mejor a veces estamos en un grado, en un ambiente de santidad que no nos entendemos. Uno dice, bueno, chao, Sofía, pero esto ya existía, claro está. Esto ya pasaba. Sodoma y Gomorra también, esto ya pasaba. ¿Me entiendes? Nuestra Torá, entonces, ¿de dónde proviene nuestra Torá? Nuestra Torá proviene de arriba, ¿sí? De arriba. Y Moshe Rabén era el mayor de todos los profetas en su tiempo en el pueblo de Israel, ¿sí? En el pueblo de Israel. No había profeta más grande que Moshe en el pueblo de Israel, entienda esto. Pero en las naciones, fuera de Israel, en las naciones, ¿sí?, había uno que estaba a la altura de Moshe en cuanto a la profecía. No fue más grande que Moshe, pero estuvo a la altura de Moshe, y ese era Bilam. Porque el Señor le había dado un profeta a las naciones para que ellos no tengan de qué quejarse. No digan, a Israel le diste profeta y a nosotros no nos diste profeta. No, el Señor le había dado a Bilam, por eso mismo que se conocía. O sea que tanto Bilam como Moshe eran profetas, pero Moshe era profeta de arriba. Bilam era profeta de abajo, ¿sí?, de los mundos inferiores. Ahora bien, Moshe recibió, por ejemplo, el nivel 49, o mejor dicho, el grado 49 de la profecía divina. No había profeta como Moshe. Él había visto cosas sorprendentes y profetizó cosas sorprendentes. Pero Bilam recibió el nivel 49 de la profecía, pero la profecía del inframundo. O sea que debemos entender acá, que estamos, obviamente, acá podemos comenzar a entender claramente, ¿sí?, de que existe, obviamente, dos grados de profecía. Profecía de arriba y la profecía de abajo, la profecía del cielo, la profecía específicamente del inframundo. Balak y Bilam eran entonces los arquetipos, ¿sí?, de la hechicería y de la brujería. Bilam es descendiente de Balaam, de Labán, y Labán practicaba brujería a través de muñecos y de ídolos, o sea, terafines. Labán practicaba la brujería a través de los terafines, o sea que eso ya venía de herencia, pero en Bilam ya se fue al otro lado. Por eso debemos entender que existe Ain Tová, que significa un buen ojo, pero también existe el Ain Ra, que significa el mal ojo, ¿sí? Bilam era experto en el mal de ojo, en el Ain Ra, todo lo que veía, o sea, el mal ojo, ¿sí? Donde él ponía el ojo, por eso mismo dice que Bilam
Era varón de ojos abiertos, porque miraba el mundo espiritual y tenía obviamente un ojo malo. En donde él ponía el ojo, ponía la maldición. Nada que ponía la bala, ponía la maldición. Así el tema. Por eso que Balak lo manda a buscar a Bilam. ¿Sí? Esto es algo muy importante para entender. Ni la hechicería, ni la brujería, ni nada que se le parezca tiene poder sobre nosotros. Métetelo en la cabeza. ¿Sí? O sea, nada que, porque hoy estamos hablando de 2 grados de profecía y de 2 profecías totalmente diferentes. Uno tiene poder para soltarte una maldición, una hechicería o decirte, te han hecho un trabajo. Totalmente mentira. Dentro de las cuestiones de Hashem, y atiende bien esto, bajo la dirección de Hashem, alineados a la Torah, ¿sí? Alineados a la Torah, cubierto por la directiva de Hashem, nada ni nadie puede maldecirte. Nadie puede decirte específicamente te han hecho un trabajo, no le creas. Es mentira. ¿Por qué no le creas? Porque dice la palabra que maldeciré al que te maldice. Maldeciré con maldición. Maldeciré sus bendiciones y bendeciré al que te bendice. Las maldiciones, dice, está escrito, que las maldiciones enviadas por otras personas a nosotros nos llegan en forma de bendición. O sea que debemos entender lo siguiente, que las que te maldicen están construyendo tu bendición. Si quieres que te vaya bien, específicamente, quieres cambiar el coche, dile a alguien que te maldiga que el coche se te va a romper. Díselo y vas a ver cómo vas a cambiar el coche. Esa es muy buena. Ojalá alguien me diga ¡amén! Le voy a decir. ¿Me entiendes? El coche se te va. ¡Amén! La vez pasada pasó uno por acá, no le voy a decir quién. Estábamos terminando de arreglar el negocio y llegó alguien conocido. Y entonces él lo dijo en jodita, dice, no, lo dije en broma, dice. Pero dijo, ojalá que te vaya mal, dice. Entonces agarra y me dice, pero dice, nada, es una joda, dice. Amén. Porque obviamente lo que él debe entender, lo que se va a enterar, es que no vendemos ningún producto de puerta, vendemos muy poco producto de puerta en el negocio. ¿Sí? Pero no sé de dónde llegan tantas ventas, obviamente, por las redes. O sea, obviamente. Y digo, no sé de dónde, ¿sabe por qué? Porque obviamente, si no estaríamos, obviamente, a través de las ventas que vienen por las redes, hoy en día no estaríamos acá. No estaríamos acá. ¿Entiendes? Entonces uno dice, che, te maldijeron. Déjalo que me maldigan todo lo que quieran, que traigan un escuadrón y me maldigan. Realmente, porque cuando me maldicen, es que realmente están construyendo mi bendición. Dice la palabra que la maldición vendrá sobre tu vida como bendición, pero a ellos les llegará el doble, a ellos les llegará la maldición. La maldición rebota en contra de tu vida cuando realmente tú estás parado en el orden correcto. No hay quien te pueda bloquear, no hay quien pueda maldecirte, no hay quien pueda hacerte hechicería, no hay quien pueda hacerte un trabajo. Así que si alguna vez, siempre lo escuchamos, no, porque te hicieron un trabajo, ¿me entiendes? Al instante decían, tú eres un profeta de Bilam, de los de Bilam. Es que es así, porque la Torah, hoy les dije, hoy vamos a aprender cosas sorprendentes. Hoy vamos a aprender cosas que nos van a desasnar, ¿sí? Y vamos a aprender específicamente, vamos a aprender a caminar en orden a través de la profecía, porque esto no es todo, recién comenzamos. O sea que al desarrollar la espiritualidad a través de la Torah, somos protegidos automáticamente. Entienda, ¿qué dice el Salmo 91? Si no, no lo lea más. ¿Sí? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y desde 1000 a tu diestra, a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque he puesto a Adonai, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Nada me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. A sus ángeles enviará cerca de mí, que me guarden en todos los caminos. ¿Me entiendes? Entonces, si seguimos avanzando, ¿entendés? Y tenemos una palabra como esa, o sea, ¿para qué la declaramos específicamente? ¿Sí? Si no vamos a creer, y le vamos a creer a aquellos que dicen, no, pero más allá de todo, estás atado, te hicieron daño, te soltaron una maldición. Rica la calabacita.
¿Me entienden? No es así. Debemos entender que la Biblia siempre es positividad, te enseña lo negativo, pero para el mundo. Nosotros debemos aprender que hay una positividad en nosotros, que debemos ejercerla a rajatabla y al 100% para que las cosas cambien. Si nosotros no cambiamos, entonces nuestro destino será devastador. Esta para allá es una porción única. ¿Por qué es una porción única? Porque tiene el nombre de un malvado, lleva el nombre de un malvado, Balak. ¿Sí? O sea que esta porción lleva el nombre de un malvado y por ende se llama Sefer Ha-Bilam, el libro de Bilam. Así se llama. Así es conocida entre los sabios. Sefer Ha-Bilam. En medio de la Torá hay un libro que se dedica a hablar de Bilam. ¿Por qué será? Es que Dios no deja nada al azar. El problema que existe específicamente cuando no estudiamos Torá. Por eso mismo estudiamos. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué estudiamos? Para entender las profundidades. Esto mismo lo recibió Moshe. O sea que Moshe, escribió un Sefer Ha-Bilam. Escribió un Sefer Ha-Bilam específicamente. ¿Sí? O sea, todo lo demás, todo lo que escribió Moshe es cierto. Todo lo que escribió Moshe, todo, desde el Génesis hasta todo lo que vivió, ¿sí? Lo escribió por testimonio. Debemos entender. ¿Cómo Moshe entonces supo lo que Bilam tramaba? Porque vamos al hecho. Vamos al hecho. ¿Sí? Todo lo que escribió Moshe lo escribió por testimonio. Pero los sabios dicen específicamente que la para allá, Balak, Moshe no la vivió literalmente. Esto no es un hecho vivido. Debemos entender entonces cómo comienza la para allá y vio. Cuando la para allá comienza y vio Balak, está hablando de que en el mundo espiritual él vio y ahí en el mundo espiritual comienza. Entonces esto se eleva al mundo espiritual, no es terrenal. Esto es espiritual. Por ende, todo lo que sucede es en el mundo espiritual. Porque está determinado de esa manera. Y vio con los ojos del Ruach, con los ojos del Espíritu. Mejor dicho, con los ojos del Espíritu. ¿Pero de qué Espíritu, no? ¿Sí? ¿Cómo Moshe entonces supo que Bilam tramaba cosas malas? Moshe escribió la Torá basado en 3 conceptos. Entienda esto y aprenda. El primer concepto es a través de testimonios. ¿Sí? Hay testimonios que vinieron a su vida y obviamente él escribe la Torá a través de testimonios. El segundo concepto es a través de vivencias. ¿Sí? A través de vivencias, de vivenciar todos los acontecimientos que él escribió. Lo que él también vivió, lo escribió porque lo vivió. Hay testimonios que vinieron a él y que fueron traspasados de generación en generación y él escribió. ¿Sí? Génesis, obviamente, todo lo que es el Génesis, ¿no? Obviamente, sí, todo lo que es el Génesis, antes lo que viene de Abraham. Lo que viene de Adán, ¿sí? Adán y Eva, Caín, ya ven, todo eso fueron testimonios que fueron pasados de generación en generación. Pero después él escribió todo lo que él vivió. Y el tercer nivel específicamente, ¿sí? O el tercer concepto por el cual se escribieron las cosas es por Nebuá, profecía. Él vio, Moshe también vio, y a través de la profecía él escribió esta para allá, o este Sefer de Bilam. ¿Por qué habrá escrito entonces Moshe este Sefer en medio de la Torá que viene del cielo? ¿Por qué habrá escrito Moshe estas cuestiones? Esta para allá, él la recibió obviamente por profecía divina. Dice la palabra entonces, Balak vio lo que iba a acontecer a través de profecía. Debemos saber lo siguiente. Debemos saber que la información de Balak y Bilam llegó a Moshe a través de la profecía, de la Nebuá, de la profecía divina. Así que realmente la batalla que llevó Moshe contra Balak y Bilam no fue una batalla física, sino que fue una batalla mental. En esto comenzamos a entender específicamente, obviamente, ¿sí? Comenzamos a entender el grado o la profundidad que tiene una batalla mental, una batalla de conciencia. Y estamos en tiempos de batallas de conciencia, estamos en tiempos de guerra de conciencia. Los eruditos dicen, ¿qué dicen los sabios?
que la última guerra mundial, antes del Mashiach, se librará obviamente en un estado de conciencia. Entienda eso, en un estado de conciencia. Hay que tener certeza a nivel de Pashat. ¿Qué es Pashat? El primer nivel de estudio. Hay que tener certeza a nivel Pashat que en la Torá todo aconteció tal cual. O sea, cuando leemos la Torá en el primer nivel debemos entender y tener certeza que todo, como está escrito, aconteció tal cual, ¿sí? Pero la porción de Balak es dudosa de haber acontecido históricamente y físicamente. No es una porción que determine que haya acontecido históricamente, obviamente, terrenalmente, físicamente. Es una porción que determina que ha acontecido en el mundo espiritual. ¿Sí? Balak y Bilam tenían el demonio de las fuerzas oscuras y querían introducir en la mente de Moshe miedo, duda e incredulidad, incertidumbre. Ellos tenían ese dominio. Por eso mismo sabían ellos que a Moshe no lo podían vencer. ¿Por qué no lo podían vencer al pueblo de Israel? Porque ellos estaban viendo que el pueblo de Israel era invencible, que venían ganando cada batalla y que ellos no solamente derribaban a reyes, sino que también a gigantes en aquel tiempo. Estos tipos no eran tontos. Estos tipos dicen, contra ellos no podemos ir. Estos vienen con el Dios del cielo. Contra esto no podemos ir. Estos nos van a arrasar. Nos van a lamer, dice. Van a lamer como el toro lame el pasto, dice. Nos van a pasar así como alfombra. Así que Balak dijo, tráigame una Bilam. Vamos a trabajar espiritualmente, vamos a entrar en su conciencia y vamos a infundirle temor, vamos a infundirle miedo, vamos a infundirle dudas, vamos a infundirle incertidumbre, para que ellos específicamente, obviamente, ¿sí? comiencen a debilitarse, porque si debilitamos a Moshe, debilitamos al pueblo. Ese es el punto en cuestión. Cuando el miedo, la incertidumbre, ¿sí? Cuando la duda entra en la cabeza de un líder, ¿sí? El pueblo entonces obviamente está en posición de desfallecer como el líder. Cuando entra en una cabeza la duda, la incertidumbre, ¿sí? Cuando entra el miedo, entonces específicamente, ¿sí? Todo se vuelve para atrás. No hay batallas ganadas. Al contrario, no podemos salir adelante. ¿Por qué? Por el miedo, por la duda y por la incertidumbre. El miedo es muy tremendo. El miedo es una montaña tremenda que no te permite pasar hacia el otro lado. La duda, específicamente, ¿sí? La incertidumbre no te deja ver el propósito que Hashem tiene realmente contigo. Cuando entra el miedo, la duda y la incertidumbre en la cabeza en la cabeza familiar de alguna de las familias, la familia obviamente no tiene rumbo fijo, no sabe específicamente para dónde va. De hecho, es más, están pronto obviamente a desfallecer, están pronto a romperse. Y no estamos hablando de maldición, estamos hablando específicamente de una guerra, de una batalla a nivel conciencia. Por eso que hoy en día trabajamos mucho estas cuestiones. Cuando Moshe y todo Israel se acercaban a la tierra prometida, los moabitas y madianitas, o sea, Bilam y Balak, temieron porque físicamente no podían enfrentarse a Am Israel, que estos habían vencido a todos los que estaban por delante. ¿Me entienden? Así que obviamente, vuelvo a repetir, entonces Balak dijo, ¿sí?, que estos los iban a relamer como el toro lame la hierba. Así está escrito, después léalo, si no lo leyó. O sea, los iban a exterminar, los iban a pasar como alfombra, ¿sí? Pues Am Israel era muy poderoso y arrasaban con todo lo que tenían a su paso. Por eso es que Balak y Bilam ofrecieron una batalla de conciencia, una batalla mental. No podían ofrecer otra batalla que no sea una batalla mental. Quisieron meterse en la mente de Moshe para herir la cabeza. Por esta razón,
a partir del 17 de Tammuz hasta el 9 de Ab, 17 de Tammuz, del martes que viene hasta el 9 del otro mes, ¿sí? Hasta el 9 del mes se desata una fuerza espiritual negativa que va a intentar introducir miedo en tu mente. Y te lo estoy aclarando a partir de ahora porque el martes comienza, obviamente, un proceso más intenso en el mundo espiritual. Por eso mismo que el 17 de Tammuz entramos en un ayuno específicamente para retraer, para rebatir esas cuestiones, esos males que vienen. O sea que el martes tenemos ayuno. Después les digo a estas cuestiones. ¿Sí? Fuerzas cósmicas enviando dardos a nuestra mente con el fin de desviarnos del camino espiritual, con el fin de desviarte obviamente del propósito, con el fin de traer incertidumbre, dudas, miedos. ¿Sí? Algunos ya lo estamos padeciendo, algunos ya estamos recibiendo esos dardos. Tranquilo, es parte de la batalla. Estás dentro de la batalla. Estás dentro de la batalla. Ese es el punto. Cada pensamiento negativo en nuestra cabeza es por causa de una infusión astral que constantemente nos bombardea. Y si estás bien aplumado a la Torah, solo serán resultados de una batalla ficticia, de una batalla fallida. Eso es lo que recibirás si realmente estás entendiendo cuál es el plano en este mes. ¿Cuál es el plano en este mes? Lo peor, ¿sí? O mejor dicho, la peor prisión para una persona, ¿qué es? La prisión mental. Exactamente, porque cuando entra en la prisión mental, obviamente, o sea, si no sabe salir de esa prisión, no tiene quien lo saque, entonces es muy complicado salir de esa prisión mental, porque la prisión mental no te permite específicamente ver para dónde vas a salir, para dónde vas a disparar, cuál es el propósito que Hashem tiene, cómo vas a afrontar las cosas. Ese es el tema. Por eso mismo uno no debe, obviamente, tener miedo ante ninguna circunstancia, ni dejar amedrentarse por los pensamientos que vienen a tu vida, ni cuando realmente estás alabando a Hashem, no puedes específicamente, o sea, obviamente sí, pensar qué dirá el vecino. A mí qué me importa lo que diga el vecino. Estoy alabando a Hashem, de hecho es más, estamos levantando alabanza un día en la semana. Pero bien que si le ponen un boliche acá, contentos los tipos. No van a hacer nada con el boliche, al contrario, se van a venir a bailar. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, pensar qué es lo que va a decir el vecino tiene que ver con el hecho de una incertidumbre. Tiene que ver con el hecho de generar un miedo, generar un temor, generar duda a tu vida. Y entonces, específicamente, ¿qué haces? Controlas la alabanza, no la dejas fluir cuando realmente debe fluir para poder entrar a las regiones celestiales, a las esferas celestiales y poder mover en el plano de lo espiritual lo que debe mover, lo que se debe mover para realmente alcanzar una bendición. Hemos entendido que obviamente la alabanza, la alabanza específicamente es fundamental. Y siempre digo, algún día vamos a hablar de alabanza, vamos a tener clases de alabanza. Cómo específicamente, obviamente, Dios se mueve, o sea, la unción que trae una alabanza profética, cómo hace que todo prospere, que todo germine, que todo, obviamente, vaya para adelante. Y ojo, estamos hablando en menos de un año, estamos hablando, obviamente, mucho más, 1 año, 2 años como mucho, pero en un ciclo, en un año, las cosas cambian favorablemente. Si entendiéramos específicamente que deberíamos alabar a Hashem como si estuviéramos locos. Porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es mi fortaleza y es mi cántico. Entrar en esas cuestiones trae la verdadera profecía, trae la verdadera dirección de lo que nosotros nos tenemos que, obviamente, ¿sí?, agarrar. Por eso mismo, estar en una prisión mental es simplemente no ver, no palpar, no percibir, ¿sí? No encuentras la solución a tu conflicto. No te das cuenta de que estás dentro de una cárcel. Y entonces específicamente sucede obviamente lo inesperado. Te van a vencer, te van a ganar, te van a tirar para atrás. Curiosamente se dice que la última guerra mundial, la última guerra, ¿sí?, documentada en el libro de Ezequiel, esa guerra que dice, que habla de Gog y Magog,
guerra que habla de Gog y Magog, ¿sí? También llamada la guerra de la conciencia. Así mismo es. O sea que la guerra de Magog en los últimos tiempos, que es llamada la guerra de la conciencia, acontecerá obviamente en esas cuestiones. Todo lo que sale de las noticias es simplemente para sembrar duda, para sembrar incertidumbre, para no dejarte salir y llevarte hacia adelante. Todo lo que viene del mundo es simplemente por eso. Debemos entender que vinimos por un cambio, no para que nos cambien. Debemos entender que estamos parados por un cambio, para traer un cambio genuino, no para que nos cambien, para que ellos cambien nuestra manera de pensar, ¿sí? La semilla de esta gran guerra, entonces, ¿dónde fue plantada? Porque hay una semilla que fue plantada en esta gran guerra, que viene en el último proceso. ¿Dónde fue plantada la semilla de esta gran guerra? En el relato de Balac. Fue plantada la semilla de esta gran guerra. En el relato de la Parashá Balac fue sembrada la semilla de esta última guerra, la guerra de la conciencia. Las fuerzas del mal fueron reunidas para despertar en Moshe miedos e incertidumbres. Ahí fue plantada la semilla. Por eso, toda la negatividad que experimentamos es para despertar dudas en nuestra mente y descontentos, ¿sí? Descontentos, desconectarnos de la luz del Creador. La mayoría no tiene ni idea de esta batalla, no tiene ni idea, porque pasan balas como si fuese una para llamarse. Y sus almas están siendo secuestradas, por eso mismo que cuando viene el temor, viene la duda, incertidumbre. O sea, lo que es secuestrado es la Neyamá, es el alma de la persona. La Neyamá espiritual es secuestrada y es encarcelada, ¿sí? Por esos malos pensamientos, pensamientos egoístas, pensamientos vanos. Y lo peor es que están perdiendo la batalla inmersos en sus propias concupiscencias. Porque si viene el temor, viene la duda, viene la incertidumbre, entonces específicamente estás perdiendo la batalla. Por eso debemos entender específicamente cuál es el sentido. Hoy hablábamos específicamente de cuál era nuestro legado, cuál es nuestro proceso, cuál es nuestra identidad en este tiempo. ¿Me entiendes? No vinimos nosotros a que nos gobiernen, no vinimos nosotros a pensar diferente, a pensar como ellos, vinimos a pensar diferente, positivamente. No predicamos muerte, predicamos vida. Predicamos vida, declaramos vida, decretamos vida. Las maldiciones no están en nuestra boca, ni tampoco específicamente creer que hemos sido maldecidos o que hemos sido trabajados, ni por las tapas. ¿Qué dice la Torá? Ni se halle en tu lengua, en tus labios, el nombre de Hasatán. Ni des lugar al diablo. No le des lugar, porque no existe en tu vida. Saliste de esa vida. Debemos entender entonces lo siguiente, y con esto tal vez lo vas a entender. La Torá puede ser dividida entonces en dos. A través de este relato, la Torá es dividida en dos. La revelación de Moshe por un lado, y las revelaciones de Bilam por el otro. Obviamente dos senderos. El sendero de la luz y el sendero de la oscuridad. El sendero de dar y compartir, camino de transformación, y el sendero de recibir egoístamente. Al final de los dos, al final de este proceso que llevamos, los dos se unificarán en una fuerte luz, obviamente, porque al fin y al cabo todo viene de parte de Hashem. Y como todo entendemos que viene de parte de Hashem, si estamos en la luz y en el camino de la luz y somos luz, ¿por qué debemos pensar que las tinieblas tienen control sobre nuestra vida? Eso, obviamente, es incertidumbre. Te han plantado la semilla, te han plantado la duda, te han plantado el miedo, te han plantado la incertidumbre. Porque no puedo pensar yo específicamente, ¿sí?, que hay maldición sobre mi vida cuando realmente estoy dentro del camino de la luz. Porque, vuelvo a repetir, estamos aprendiendo que a partir de esta para allá, debemos entender que existen dos Torá. La Torá de Moshe y la Torá de Bilam. La Torá de Moshe y la Torá de Bilam. Independientemente de dónde vengan las profecías, al final de los días, estas dos profecías hablan de lo mismo, de la verdad.
¿Cómo puede ser que la Torá de Bilam hable verdad cuando realmente estamos hablando de falsa profecía? Pues las profecías de Bilam muestran obviamente lo que va a suceder en el último, o mejor dicho, en la última corrección. ¿Sí? Bilam visualizó la estrella de Jacob. ¿Quién es la estrella de Jacob? La estrella de Jacob es el Mashiach ben David. Debemos entender específicamente que hay dos Torah. Acá vamos a entender que hay dos tipos de Torah. La Torah de Moshe y la Torah de Bilam. ¿Cuál es la Torah de Bilam? Vaya a Apocalipsis. Capítulo, ¿cuánto? 2.14. ¿Qué dice Apocalipsis en referente a Bilam? Apocalipsis 2.14 dice lo siguiente. No obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Bilam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel, para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Bien. Y a cometer pecados sexuales. Tengo contra ti que mantienes esa doctrina, ¿sí?, que viene en Bilam. Tengo contra ti. ¿De qué está hablando específicamente Apocalipsis? Entendiendo esta para allá. Ahora vamos a entender Apocalipsis. ¿Qué es lo que debemos entender? Debemos entender lo siguiente. Tengo contra ti, dice, ¿sí?, que... Vuelvo a repetir. No cierren los smartphones. Tengo contra ti. Pero tengo unas pocas cosas. Unas pocas cosas contra ti. Son las peores. Tienes ahí a los que retienen la doctrina. Que tienes ahí los que retienen la doctrina de Bilam. Ahí nomás. Los que retienen la doctrina de Bilam. Tienes dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, ahí. ¿Saben dónde está escrito esto? En la profecía a Pérgamo. En la directiva a Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Empecemos por eso. Veamos el contexto. Pérgamo significa un matrimonio. ¿Sí? Porque viene de bigamia. Pérgamo viene de bigamia. Viene de un matrimonio. ¿Sí? ¿Qué matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? Son dos directivas diferentes, dos fuentes diferentes. Por un lado, ¿sí?, la cultura greco-romana, o mejor dicho, la religión pagana, y por el otro lado, ¿sí?, aquellos que se habían desprendido del judaísmo, que venían los apóstoles del Señor. Estos fueron tomados específicamente, se juntaron realmente con los de la doctrina del paganismo de Roma, Grecia y Roma, y generaron una mezcla, como un matrimonio. De estos dos nace toda la desviación que viene, obviamente, la desviación que viene de Roma, llamada obviamente cristianismo. La desviación de Roma viene desde ese plano. Por eso dice, tengo contra ti que mantienes a los que tienen la doctrina de Bilam. ¿Quiénes son los que tienen la doctrina de Bilam? La doctrina de Bilam específicamente, ¿sí?, son todos aquellos que tienen, obviamente, que tienen una Torá diferente a la Torá de Moshe. Porque como estamos entendiendo, ¿sí?, que la Torá está dividida en dos partes desde este momento. Tenemos la Torá de Moshe por un lado, la Torá que viene de arriba, pero tenemos la Torá de Bilam, la Torá que viene de abajo. La enseñanza de arriba y la enseñanza de abajo. Entonces entendemos claramente, ¿sí?, que aquellos que están fuera del diseño de Moshe están profetizando bajo la influenciados, ¿sí?, bajo la doctrina de Bilam, bajo la Torá, bajo la Torá específicamente que trajo Bilam de los mundos inferiores. Es muy importante entender lo que Dios está hablando en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti, que mantienes a aquellos que tienen la doctrina
de Bilam, que le enseñaba a Balaam a poner piedra de tropiezo, dice al pueblo de Israel, a mis hijos. La falsa profecía es obviamente es poner piedra de tropiezo delante de aquellos que están custodiados por el Eterno. Por eso mismo entendemos hoy claramente que dentro del cristianismo hay muchos que son verdaderos, pero que lamentablemente están siendo llevados por falsas profecías, por la falsa profecía. Y a las pruebas me remito. No estamos inventando nada, estamos hablando simplemente de Torah. Estamos hablando simplemente de doctrina, estamos hablando simplemente, obviamente, ¿sí?, de las cosas que están escritas, entendiendo claramente hoy y desasnándonos a través, obviamente, de la parashá de Balak. Bilam vio que el Mashiach, Bilam vio, mejor dicho, al Mashiach, e incluso contempló la muerte de los tzadikim. Él vio, así como vio Moshe, también vio Bilam. Pero una de las cosas que debemos aprender, Bilam es el único que trajo una revelación con claridad de la Geulah. O sea, de hecho, las profecías más cercanas al Mashiach son las de Bilam. ¿Por qué será? ¿Por qué las profecías más cercanas, ¿sí?, al Mashiach son las de Bilam? Porque la persona tiene que vencer a Balak y a Bilam. Porque la persona, obviamente, para poder acceder a la luz del Mashiach, tiene que acceder a Balak, tiene que vencer a Balak y a Bilam. Tienen que vencer el miedo, tienen que vencer la incertidumbre, tienen que vencer la confusión, tienen que vencer la duda. Para entonces poder recibir al Mashiach Tzidkeinu. O sea, tiene que vencer a la mala profecía. Estamos hablando dentro del plano de la religión, dentro del plano de lo espiritual, no estamos hablando fuera del plano de lo espiritual. Porque esto se llevó a cabo en un contexto espiritual. Una guerra, obviamente, de mentes, una guerra específicamente de conciencia. Vencer la falsa profecía es necesario para poder acceder a la luz del Mashiach. Y no la vencemos específicamente diciendo no me profetices, sino que obviamente la vencemos nosotros, ¿sí?, introspectivamente, entendiendo si realmente es necesario soltar una profecía o no. Si es necesario inducir a una persona a través de una profecía o no. Porque quiero enseñarte algo con referente a la profecía. No hay una sola profecía sobre una persona. Cuando una persona recibe una profecía, se le abre un abanico de posibilidades y vos solamente diste una. Inducir a la persona sobre esa profecía, ¿sí?, es dirigir la vida de la persona, o sea, es ponerte en lugar de Hashem para dirigir la vida de la persona. O sea que si esa persona le va mal, la sangre de esa persona va a caer sobre tu cabeza. Cuando nosotros soltamos una profecía, cuando uno suelta una profecía, una persona tiene que estar bien consciente de que realmente no puede inducirla por el camino, porque solamente el que forma el camino de lo que va a acontecer con la persona es Hashem. Por eso mismo se nos ha prohibido, después de esta profecía, se nos ha prohibido a nosotros, a través de esta enseñanza de Balak, que no podemos nosotros pedir adivinación, agoreros ni hechiceros, sobre nuestro futuro inmediato, ni cercano ni lejano. Toda persona delante de Hashem tiene la facultad para poder ver su futuro. El problema es el siguiente. El tema es el siguiente. ¿Por qué no ves tu futuro? Claro. Porque si uno entiende específicamente, ¿sí?, que la conducta es la correcta, vos vas a ver que tu futuro es exitoso. Y no vas a pelear con todo lo que viene en tu contra o todo lo que está a tu alrededor, porque todo lo que está a tu alrededor te va a guiar hacia el éxito del futuro, hacia el éxito de tu persona. Entonces no vas a pelear, simplemente lo vas a aceptar con gozo. Y es entonces donde las cosas comienzan a funcionar. No vas a renegar, porque todo lo que hace Hashem es para bien. La oscuridad y la luz y la oscuridad. Ese es el punto. ¿Me entiendes?
Entonces cuando uno entiende que tiene una profecía o una dirección para una persona, ¿qué es lo que hace? Ahora, Hashem. Vi que la persona va a tropezar. Hashem. Vi que esta persona va a tropezar. Ok, te la entregué para que ores. Señor, que no tropiece. Que todo le vaya bien. Saca esa piedra del camino. Porque así dice el Señor, vas a tropezar. Y la persona tropezó. ¿Por qué? Porque vos soltaste que esa persona tenía que tropezar. Es que la boca tiene poder. La lengua tiene poder. Entonces hoy en día experimentar específicamente un grado de profecía no hoy en día, sino que hoy en día vemos muchas personas dentro de la religión que sus vidas son desastrosas porque buscaron continuamente la profecía, ¿sí?, de los descendientes de Bilam, de los que están cerca de Bilam, los que tienen la Torá de Bilam y no la Torá de Moshe. La Torá de Moshe es distinta, viene de arriba. La Torá de Moshe es tan elevada que si conseguimos, obviamente, entenderla, nos elevaríamos al grado 49, como se elevó Moshe. Es impresionante. Por eso mismo que por eso mismo que estudiar Torá es muy necesario para poder específicamente, ¿sí?, reparar las acciones. Y entender que cuando uno viene y te dice, tengo una palabra para vos, tranquilo. ¿Sí? Si es buena, gracias a Hashem. Orá para que sea mejor. Y si es mala, orá para que no me pase. Pero no sueltes nada, no digas nada porque todo lo que sueltes puede ser un problema para mi vida. ¿Entiende eso? Se entiende que todo lo que decimos nosotros sobre otras personas es un problema. Nosotros inducimos, tiene tanto poder la lengua, tanto poder tiene la lengua. Santiago 3. Es que si no entendemos, si no vamos a entender lo que dice Santiago 3, entonces ¿sabe qué hago? ¿Qué hace? Hágame un favor, vaya a Santiago 3 y arranque la hoja. Quémela, déjela para otro. No la lea. ¿Me entiende? Porque entonces, si no entendemos y no vamos a comprender, no vamos a recibir que la Torá nos está hablando de un poder totalmente activo y divino, ¿sí? Si no vamos a comprender eso, no podemos seguir adelante. Por eso mismo debemos entender que nuestra mentalidad y nuestra declaración tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Que cuando viene una directiva, obviamente, para una persona, específicamente cuando Dios me habla de esa persona, no es para que lo suelte, sino, y lo suelte ligero, sino que específicamente es para que ore. Generalmente a veces no oramos por ese tipo de circunstancias. No oramos por ese tipo de circunstancias y debemos orar. Es que los profetas, los que dicen ser profetas, fuera de las cuestiones de la Torá, ¿sí?, lo único específicamente que buscan, y lo hemos visto, ¿sí?, reconocimiento. Y después específicamente se tienen que agarrar la cabeza, porque todo lo que les pasa en la vida o en la familia es por causa de lo que declararon o lo que soltaron a través de su boca. No es más ni menos que eso. Uno causa su propia destrucción, pero también uno causa su propia bendición. Entender, ser entendidos en lo que la Torá, ser entendidos en el camino de Hashem es importante. Porque entonces solamente así vamos a cambiar, vamos a ser agentes de cambio. Vuelvo a repetir que solamente Bilam, ¿sí?, solamente Bilam tiene las profecías más acertadas al Mashiach. Porque viendo en las tinieblas, viendo en la oscuridad específicamente, ¿sí?, a través de estas enseñanzas vemos lo que no debemos hacer y cómo debemos nosotros alcanzar al Mashiach. Cómo debemos alcanzar la luz del Mashiach. Cómo en la confusión está la profecía más clara del Mashiach. ¿Cómo es eso? Cuando la persona es capaz de vencer los miedos, la incertidumbre, ¿sí?, e incrementar su certeza en la luz del Creador, entonces nacerá la persona, ¿sí?, ¿sí?, hacia la luz del Mashiach. Y es entonces donde todas las cosas comienzan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ¿qué significa Yeshua? Lo hemos estudiado en la escuela. La Yeshua del Mashiach, la extensión, la elevación, la Yeshua, la expansión,
la Yeshua, la liberación, la Yeshua, ¿sí? La bendición económica, la Yeshua, ¿sí? La liberación de las cárceles, la Yeshua del Mashiach. Porque Yeshua significa liberación, expansión, anchura, bendición, profundidad. Todo eso significa la luz del Mashiach. Debemos entender lo siguiente entonces. Dios nunca retrae su luz. Dios siempre específicamente da la luz de una manera mucho más, ¿sí?, de lo que nosotros creemos o pensamos. Y en el 3.12 de Apocalipsis dice, trayendo a nosotros lo que vos estás hablando, Sí. dice yo, una vez que permanezca, dice yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim y nunca lo abandonará. Y nunca lo abandonará. También escribiré en él el nombre de Yahweh, el nombre de la ciudad de Yahweh, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde el centro del cielo. Así es. De Yahweh y mi nuevo nombre propio. Y el nuevo nombre propio, el nombre propio a la persona. Obviamente, el nacimiento, que hoy también hablamos sobre esa cuestión. Es impresionante lo que dice, lo que declara Apocalipsis. Que haré templo, columna en el templo de mi Dios. Columna, cuando hablamos de columna, es un baluarte, una columna, una persona, obviamente, que una persona que está habilitada para soportar. ¿Sí? Para soportar, obviamente, con el conocimiento y todo lo que tiene, lo que tiene. Porque el templo que estamos hablando es un templo espiritual, claro está, ¿no? O sea, no va a pensar que el Señor lo va a hacer columna y lo va a poner como columna así dentro del templo nuevo. No. La columna a nivel espiritual. Ese es el punto. Entonces, ser columna a nivel espiritual es una persona, un baluarte, una persona que mantiene, ¿sí?, el templo a través de las verdades, a través de los cimientos, a través del fundamento. Lo haré columna en el templo de mi Dios y pondré un nombre nuevo. Y le pondré un nombre nuevo. Cambiarte el nombre es impresionante. Cambiarte el nombre no, le pondré un nombre nuevo. O sea, agregará un nombre porque entendimos claramente que Jacob no cambia el nombre, sino que agrega. Entonces, cuando entendemos, subimos, para terminar, subimos, ¿sí? ¿A dónde? ¿A dónde subimos? ¿A dónde? Subimos a Jerez Israel, subimos a la dimensión de Israel. Jacob, ¿sí?, subió a la dimensión de Israel, por eso se le agregó el nombre de Israel. Entonces, cuando él estaba en el plano del espiritual y ascendía al plano espiritual, es Israel. ¿Israel qué significa? Aquel que camina con Hashem. Una ejad con Hashem. Hoy aprendimos muchísimo. Hoy aprendimos algo impresionante. Hoy aprendimos cómo cambiar nuestro futuro. Hoy aprendimos cómo cambiar nuestro futuro inmediato. Hoy aprendimos específicamente cómo, ¿sí?, reparar las acciones. Hoy aprendimos específicamente, ¿sí?, obviamente a establecernos como bendición, ¿sí?, como verdaderos cambios, ¿sí?, verdaderos cambios para esta, al menos esta Argentina en la cual nosotros estamos obviamente establecidos en este lugar. Hoy aprendimos que hay dos Torá, una Torá que viene de arriba y una Torá que viene de abajo. Y hoy aprendimos específicamente que esa Torá que viene de abajo está metido dentro de la religión y que hay que erradicarla. Tengo contra ti algunas pocas cosas, dijo el Señor. ¿Sí? Impresionante, ¿no? Por eso mismo entender estas cuestiones son muy elevadoras para poder sacar aquellas dudas que teníamos. ¿Qué es cuando dice de vida? Cuando habla realmente, cuando habla específicamente de Balak, ¿de qué está hablando ayer? ¿De qué está hablando? ¿De qué esto? ¿De qué el otro? Es impresionante lo que podemos aprender simplemente cuando nos dedicamos a ahondar y a estudiar, ¿sí?, para transformar nuestras vidas. Así que entendamos algo. Este es un tiempo, ¿sí?, para bendición y no para maldición. Este es un tiempo específicamente en donde a partir de esta enseñanza todo comienza a ser diferente. Porque esta enseñanza hay un antes y un después. De esta enseñanza hay un antes y un después, y hay específicamente, ¿sí? Realmente hoy a través de esto tú entiendes cómo determinar una bendición y una maldición. Cómo diferenciar una bendición de una maldición. Cómo diferenciar específicamente qué es, de dónde viene
¿De dónde vienen? ¿Sí? ¿De dónde vienen las palabras que se sueltan sobre nuestras vidas cuando realmente, ¿sí? Cuando realmente sueltan, ¿sí? Cuando nos encontramos con personas que te dicen, tengo una palabra para vos, no permitas, porque todas aquellas personas que te encuentran, que te dicen, tengo una palabra para vos, no es bendición, no es bendición en sí. Si quieren una palabra, si vos querés una palabra para mí, dile así, orá por mí, orá por mi vida, orá para bendecirme. Tengo una palabra para vos, sí, la única palabra que acepto es bendición. Porque hoy en día, ya vamos a hablar en otras clases, cómo las palabras hoy en día tienen un poder tan tremendo para sacarte del proceso, del propósito, porque estamos cerca del acontecimiento más grande de toda la historia. Y no podemos fallar específicamente, no podemos fallar a ese acontecimiento. Por eso damos gracias a Hashem en este tiempo. Damos gracias a Hashem porque obviamente hoy subimos un nivel, hoy subimos específicamente, hoy ascendimos y las cosas son diferentes ahora. ¿Dónde está el camarógrafo? Que no se duerma el camarógrafo. Bendito sea el nombre de Hashem. Damos gracias. Desde aquí les saludamos, desde General Rodríguez, Argentina, desde aquí, Argentina, Buenos Aires, Argentina, ciudad de General Rodríguez. Les mandamos un shalom enorme, ¿sí? Un shalom enorme a sus corazones, un abrazo a la distancia y esperamos verlos pronto, pero personalmente, bendecidos.